mismo la Super 7. Bien, estamos de vuelta. Tenemos el placer de compartir esta mañana con el doctor Jorge Subero Isa, es presidente de la Suprema Corte de Justicia. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Dani, bienvenido. ¿Cómo está la familia? Muy bien, ¿y la suya? Excelente, muy bien, gracias al Señor. Qué bueno, qué bueno. Buenos días, doctor. Buenos días. Mira, doctor, la prensa ha retomado un tema sobre el que hemos caminado mucho y es la cantidad de presos que tenemos, sobre todo presos preventivos. Bueno, en total se habla sobre 25,000 presos en las cárceles dominicanas. Con la experiencia suya, después de haber pasado años en la Suprema Corte de Justicia y después de observar como observador y crítico, analítico que es usted, ¿cómo verlo? ¿Es un fracaso del sistema de justicia o qué? Si no se puede considerar como un fracaso por sí mismo, por lo menos un traspié muy importante y constante. La cantidad de presos preventivos siempre ha sido una constante en la administración de justicia en la República Dominicana. Mucha gente olvida que el origen del furgón donde en la actualidad se está prestando justicia en la provincia de Santo Domingo tuvo su origen precisamente en una forma, en un instrumento de cómo disminuir la cantidad de presos preventivos, porque fue en una época donde por muchísimas razones no era posible trasladar la cantidad de presos desde la Victoria, desde Najayo a los tribunales. Entonces a mí se me ocurrió, vi un día un furgón, pregunté el precio, se me ocurrió la idea de que en vez de que los presos vinieran a los tribunales, llevar a los tribunales a los presos. Y se comenzó en la Victoria y en Najayo, para que los jueces interrogaran a los imputados en ese momento. O sea, desde esa época se quedó el furgón después que la circunstancia y la vigencia del Código Procesal Penal que cambió la dinámica de los procedimientos. Ese furgón, a requerimiento de la propia magistrada Olga Herrera Carbucia, que era la presidenta de la Corte de Apelación de la provincia de Santo Domingo, me pidió que trasladáramos ese furgón porque no había espacio en la provincia de Santo Domingo para que hiciera las veces de juzgado de la instrucción. Ese es un mal de la justicia dominicana que yo no sé cómo se va a combatir. Principalmente en un país donde la cantidad de personas privativas de la libertad no solamente es una constante, sino que es un deseo en mucha gente. O sea, aquí no hay justicia si no va alguien preso, incluso como medida de coerción, que siendo la última de las medidas a que debe recurrir el juez se ha convertido en la primera. Y cuando se pone en libertad por una razón o por otra, una persona mientras se le juzgue, resulta que recibe la reprimenda de la sociedad. O sea, es un problema grave, hay que irlo atacando, pero yo no le veo una solución inmediata. Pero, mire, doctor, perdón, Oscar, sí, perdón. No. Esa observación última que hace usted, hace poco tiempo, la hizo nada más y nada menos que la señora Procuradora General de la República, que parecería que el único método que tenemos dentro de las 7 medidas de coerción que se pueden solicitar ante el juez, al único que acudimos permanentemente es a ese y nada más entendemos que hay juicio que se puede procesar adecuadamente al imputado es si es en principio apresado, no importa lo que ocurra después. Yo le pregunto, ¿cómo pudiéramos hacer para que la justicia tenga otra visión, para que los actores del sistema entiendan que no solo así se garantiza justicia, que no solo así se puede garantizar que un imputado pueda ser procesado adecuadamente? Es que el asunto no solamente de la justicia, sino de la sociedad. O sea, aquí cuando se pone en libertad a una persona mientras se le transcurre su proceso, la gente considera que esa puesta en libertad significa una impunidad. Y no es así. Realmente, tanto en la Constitución de la República como el Código Procesal Penal, la libertad es el primer derecho que tiene el ciudadano y la privación de libertad es el último recurso al que debe recurrir, y valga la redundancia, que debe recurrir el juez. Hay que prestarle mucha atención siempre a lo que dice la Procuradora General de la República, porque yo siempre he dicho que ella actúa muchas veces más como juez, no la traiciona su subconsciente de juez. Entonces, por eso como Procuradora General de la República es sumamente cautelosa al momento de emitir un juicio. Y eso que ella dice es cierto. Lo ideal es que una persona esté en libertad porque muchas veces la privación de libertad se convierte en una pena
en una pena anticipada. Hay mucha gente que está más tiempo en prisión preventiva que realmente lo que le corresponde si se fuera a un juicio de fondo. Pero yo realmente siempre he exhortado a los jueces, lo he hecho desde el tiempo que tuve unos 14 años y medio en la Suprema Corte de Justicia, como desde aquí mismo en este instante, a que realmente sea cauteloso con respecto a la privación de la libertad, porque eso supone no solamente la privación de libertad de una persona, sino también que el Estado tiene que alimentar a esa persona, el Estado tiene que sostener a esa persona, y la cantidad de cárceles que hay no van nunca en correspondencia con la cantidad de privación de libertad. En ese punto, doctor, un café Santo Domingo, por favor. Muchas gracias. Tempranito en la mañana, aquí que le brindamos con mucho gusto. En ese punto, doctor, y continúo en esa línea que usted ha planteado. Yo entiendo perfectamente bien que es un aspecto cultural. Y no es del sistema de justicia, es de la sociedad. Eso está claro. La sociedad percibe, en sentido general, que si no hay preso no hay justicia. Y por eso se dan las cosas que hemos visto que se dan. Ahora bien, el juez, ese tercero imparcial, incluso fíjate que me quito el Ministerio Público y eso, porque estoy de acuerdo con usted, la magistrada Germán opina como jueza muchas veces, pero las actuaciones debajo de ella son diferentes, son como Ministerio Público. Sí. Entonces, ese Ministerio Público es agresivo en la persecución, lo puedo entender. Pero el tercero imparcial, que es el juez, debería, ¿verdad?, administrar justicia sin populismo, desprovisto del populismo, apegado básicamente a lo que establecen los códigos. Y eso no está pasando en República Dominicana. Entonces hay un problema de juez, del sistema de justicia en una de sus partes. Porque en la administración de la prisión preventiva, los jueces actúan con mucho populismo. Cuando ya disponen de tantos medios para garantizar la presencia del imputado en la justicia, que no necesariamente en la prisión preventiva. No se sorprenda si yo le digo que yo estoy de acuerdo con usted. O sea, muchas veces los jueces actúan por populismo, y más que por populismo, por hacerse los graciosos frente a la propia sociedad. ¿Eso es por miedo o por mantener el cargo? Yo creo que más por miedo que por mantener el cargo. ¿Y un juez con miedo no asusta eso? Lo que pasa es que hoy en día el juez, para ser desvinculado de una posición, es un proceso muy largo y muy difícil. O sea, no es como antes, que venía un senador, ya son jueces de carrera, que hay un procedimiento. Protegidos. Señores, el tiempo cambió. O sea, la administración de justicia de hace 14 años, de hace 20 años, cuando ya no es la misma. Es totalmente diferente ahora. Las redes sociales han creado realmente un medio de información tan extraordinario que a cualquiera lo sube o a cualquiera lo baja. Ahí viene el paredón social. Lo baja. Y el juez no debe temer al paredón social. Exactamente. Por eso que yo le he dicho, yo siempre le decía a los jueces, miren, olvídense de los radios, de la televisión y de los medios de comunicación. Por suerte para mí, en la época que todavía cuando yo lo dejé, el 28 de diciembre del año 2011, todavía las redes sociales no tenían el desarrollo que tienen en la actualidad, pero hoy en día, cuando ponen en libertad a una persona, por ejemplo, en Dajabón, ya inmediatamente llega a los medios de comunicación. Ahora tenemos que esperar cierto tiempo. Pero yo creo que hay mucho de populismo y mucho de miedo. ¿Miedo a qué? Dirán ustedes. Bueno, miedo a lo que diga la sociedad. Porque realmente cuando las redes sociales principalmente, más que los medios de comunicación tradicionales, le caen encima a un juez por una decisión que toma realmente el juez. Y ahora le voy a una segunda parte, doctor, y yo sé que es delicado, pero por ejemplo yo he sido aquí, he observado críticamente la actitud del presidente del Consejo del Poder Judicial en proteger a los mismos jueces cuando han sido víctimas de críticas, incluso de la propia Procuraduría General de la República, cuando no satisface sus pedidos. Entonces hay también un elemento que el juez tiene que sentirse protegido por la principal instancia. Así es. Bueno, tanto es así, ustedes recordarán, quizá ha pasado mucho tiempo para hacerlo, pero de todas maneras lo voy a decir, que a lo mejor lo recuerdan. Fíjense que el papel del presidente de la Suprema Corte de Justicia actual ha sido muy pasivo con respecto a lo que era el protagonismo del presidente de la Suprema Corte de Justicia, de la Suprema que yo presidí. ¿Es así? Dos razones fundamentales. ¿Cuáles eran los problemas míos con la Procuraduría General de la República? Que quien sacaba la cabeza por los jueces era yo. Ustedes nunca vieron durante mi mandato, los 14 años y medio, la declaración de un juez en
en un medio de comunicación. No. Incluso me pedían autorización a mí que no tenían que pedírmelo para asistir a algún medio. Yo recuerdo el caso de una magistrada, y voy a decir el nombre, que es la magistrada Sara Vera, que en un medio de comunicación la atacaron realmente porque se puso en libertad a una persona y ella me pidió autorización para defenderse y yo dije que sí, y que los jueces deberían defender su sentencia. Eso decía yo en esa época. Pero los problemas míos eran por defender a los jueces. ¿Y con quién peleé yo? Yo no peleé nunca con un fiscal del distrito, por ejemplo. Los pleitos, mira, con el Procurador General de la República. ¿Cuántos encontronazos tuve yo con mi hermano César Pina Toribio? Mi hermano. ¿Cuántos encontronazos tuve yo con Abel Rodríguez del Orbe, con Mariano Germán contra el presidente, con Virgilio Bellarrosa, en diferentes épocas? ¿Por qué? Porque en esa época no había asociación de jueces. Hoy en día, quien asume la defensa de los jueces son las asociaciones de jueces. Fíjense recientemente un comunicado de la Asociación de Jueces donde cuestionaba muy seriamente y con mucha drasticidad las declaraciones de Jenny Berenice y de Camacho. O sea, el tiempo es distinto. Hoy en día el papel que desempeña el presidente de la Suprema Corte de Justicia no tiene un papel tan protagónico como que yo me correspondió por razones históricas, por razones culturales, por razones de temperamento al que yo realicé. Pero un juez, y a partir de su experiencia, no se siente más protegido cuando el presidente de su cuerpo es el que asume la defensa. No hay duda. En lugar de un sindicato. No hay duda. No hay duda. Y tanto pues, se sentían ellos conmigo que se sentían protegidos, porque yo sacaba la cabeza y peleaba por ellos y me encontraba muchísimos problemas. ¿Por qué yo hablo tanto por televisión? Bueno, porque yo tengo que defender a los jueces porque nadie lo va a defender. Todavía que los jueces, de una manera o de otra, entienden que yo los defendí mucho, y porque no era lo mismo. Miren, hubo una ocasión, y testigo de esto está vivo. A mí no me gusta hablar de los testigos que fallecieron, porque por razones obvias. Carlos Barcaza, que estaba defendiendo a una persona, un narcotraficante, y entendían que no había cometido los hechos. Y nosotros pusimos, desde la Suprema Corte de Justicia, en una libertad condicional bajo fianza, lo pusimos en libertad. Y el Procurador General de la República, Abel Rodríguez del Orbe, dijo que bajo ninguna circunstancia le iba a poner en libertad. Y nosotros estamos preparados, los 15 jueces en esa época todavía de la Suprema Corte de Justicia, para ir nosotros a la victoria a ponernos en libertad. O sea, los jueces se sentían. Eso salió ahí, sacaron los ruedos de los pantalones. Exactamente. Y ahí lo sacaron y era diferente época. A propósito, doctor, ¿cuál es su opinión de la propuesta del Ministerio de Justicia? Mire, yo tengo mis reservas. ¿Por qué? Porque depende del modelo que se vaya a usar. Hay países que tienen Ministerio de Justicia. Primero quiero hacer la observación que debemos recordar, ustedes estaban quizás más pequeños, que aquí hubo un Ministerio de Justicia en tiempo de Juan Bosch, y el último que yo recuerdo fue Luis Lember Peguero, aquel dirigente del PRD en el gobierno de Bosch en el 63. Hubo un Ministerio de Justicia. Posteriormente, Triunvirato transfirió las funciones que tenía el Ministerio de Justicia a la Procuraduría General de la República. ¿Por qué tengo yo mis dudas? Porque depende del modelo de ministerio que se vaya a usar. En algunos países, por ejemplo en España, en España el Ministerio de Justicia es el dueño, es el propietario, es el titular de todos los bienes del sistema de administración de justicia. Por ejemplo, el parque vehicular no pertenece al Poder Judicial de España, sino al Ministerio de Justicia. Los empleados los nombra y los quita y los promueve el mínimo ministerio. Entonces yo digo que aquí hay que tener mucho cuidado. Yo estaría de acuerdo, por ejemplo, aquí, con el Ministerio de Justicia, que le quiten las cárceles, por ejemplo, la administración de las cárceles a la Procuraduría General de la República. Ahí creo que en el proyecto actual, no lo conozco muy a fondo, pero creo que le están quitando el INACI al Ministerio Público. Sería un error, porque le están quitando una pata de investigación muy importante al proceso de investigación criminal, de la persecución del crimen, no debe eliminarse. Creo que también en el proyecto actual se quiere, es lo que me han dicho, se quiere transferir, sacar del área del Poder Judicial al registro de títulos o a todos los registros de títulos del país y transferirlo al Ministerio de Justicia. Sería un gravísimo error,
¿Por qué? Porque va a depender entonces de la capacidad de los políticos al momento de designar al Ministerio de Justicia y por vía de consecuencia al registrador de títulos. Hoy en día están funcionando las cosas. Vamos a mejorarlo, principalmente un proyecto que costó $40 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo. O sea, yo tengo mis dudas y tengo muchas reservas con respecto al Ministerio de Justicia. Doctor, disculpe, Johanna, viendo hacia atrás, esto ya lo comentábamos recordando la celebración de los 11 años del Tribunal Constitucional. Recordamos el debate que se dio en el que usted formó parte de la discusión sobre qué modelo. Viendo hacia atrás, ¿qué le parece el resultado de lo que se decidió? Mire, yo a pesar de mi férrea oposición, esa es la palabra. Usted hizo una sentencia que le va a cargar, que usted dijo que iba a ser, ¿cómo fue? Un choque de trenes. Pero el choque de trenes se ha producido, lo que pasa es que nadie se atreve a decirlo. ¿Cómo así? Bueno, en el sentido, ¿cuántas sentencias le han anulado a la Suprema Corte de Justicia? Ustedes no tienen una idea. Más de 2.000 sentencias le han anulado el Tribunal Constitucional a la Suprema Corte de Justicia. Entonces se ha quedado por debajo de la mesa. Pero nadie lo ha dicho. Pero si al cabo del tiempo, ¿cuál era el problema mío con el Tribunal Constitucional? Primero, yo no quería que me le quitaran funciones a la Corte que yo presidía. Pues yo decía, bueno, pero es una responsabilidad mía como gerente principal de un poder, presidente del Poder Judicial, de abogar porque le quiten funciones, atribuciones a la Suprema Corte de Justicia, si las cosas están funcionando. Esa fue mi mayor oposición. Pero además, yo tenía... Y fíjense que después yo, no obstante mi posición original de opuesto a la reforma constitucional, después me enganché en el tren y apoyé la reforma. Pero hubo un momento en que se pretendió, y de ahí nació el problema del último artículo de la Constitución, en su núcleo, el 277, la facultad, y era una de las oposiciones que yo hacía, la facultad que se estaba atribuyendo al Tribunal Constitucional de revisar la sentencia de la Suprema Corte de Justicia. Y yo decía, pero ven acá, si el Tribunal Constitucional va a revisar la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, la Suprema Corte de Justicia va a dejar de ser el Tribunal Supremo de la Nación, como efectivamente ha ocurrido. Pero lo que se decía en esa época y lo que se abogaba en ciertas medidas, en ciertos sectores por el Tribunal Constitucional, eran para revisar las decisiones judiciales con carácter de autoridad de cosa irrevocablemente juzgada, principalmente las derivadas de la crisis bancaria que se originó en el año 2002-2003. Entonces, por eso yo me opuse. Ahora, si ustedes me preguntan, al cabo de 11 años, ¿cómo usted valora el Tribunal Constitucional? Yo creo que ha tenido más luces que sombras. Y yo creo que el papel de Milton Ray Guevara frente al Tribunal Constitucional ha sido un papel excelente y han desempeñado con gallardía la posición que le manda la Constitución. El problema no es el Tribunal Constitucional, el problema es de la Constitución. Fíjense que yo llamé ripio, y muchos medios de comunicación interpretaron mal la palabra, el 277, porque es el último artículo. Si ustedes buscan la Constitución de la República, ustedes dicen, pero este artículo no tiene sentido. ¿Por qué después que habla de todos los derechos y de todos los deberes de la persona y organiza el Estado, por qué en el artículo 277, que es el último, antes de las disposiciones transitorias, las disposiciones derogatorias, por qué habla de que se van a revisar las decisiones del tribunal? De la Suprema Corte de Justicia, pero el choque de tren se ha producido, no hay duda, Luisín. Aunque silencioso. Aunque silencioso el choque de tren. Sí, el choque de tren. Lo que pasa es que no ha trascendido de la manera que mañana le hacen un homenaje al doctor Rey Guevara al Congreso, va a estar el presidente de la República, porque ya está programado su salida, ¿no? Sí, así. ¿Usted ha pensado en algún candidato para presentar? No que usted lo elige, pero usted, ¿quién el perfil le da para presidir ese tribunal? Mire, yo tengo varios, pero no me atrevo a decirlo porque mucha gente me atribuye todavía algún poder de sugerencia, por lo menos. No, pero dígame tres, no importa. Dígame tres. Mire, yo creo que un excelente presidente del Tribunal Constitucional para mí, sí, para Jorge Suberoiza, sería Flavio Darío Espinal. Muy bien, ese suena mucho. ¿Quién más? Está sonando Cristóbal Rodríguez. ¿Y a usted le gusta? Sí, Cristóbal es una persona muy estudiosa. ¿Y un tercero, para no forzarlo más? Un tercero... No tengo un tercer candidato. O una tercera puede ser una mujer salió también. La dama que quiere una mujer. Puede ¿Usted ser, ve? Salió puede ser una mujer bueno, también. puede ser. Lo que pasa es que hay que ver cuántos
no ha habido todavía presidente como no ha habido presidente de la Suprema Corte de Justicia, tampoco ha habido presidente del Tribunal Constitucional. Yo creo mucho en las mujeres, por eso cuando yo salí de la Suprema Corte de Justicia, el 42% de la Judicatura Nacional estaba compuesta por mujeres. Y además usted no puede llegar a su casa si no dice eso. Además. Esa sí manda. Un saludo para ella. Además de creerlo, se lo diré. Además de yo creerlo, de estar convencido, pero es así. No, yo doy fe y testimonio de eso. Doctora, ¿a usted no le interesa ser? Que si a usted no le interesa ser presidente del Tribunal Constitucional. No, yo creo que yo llegué al techo ya de lo que era mi servicio de servicio público. O sea, yo creo que después de haber sido presidente de la Suprema Corte de Justicia, y como yo lo ejercí, porque yo ejercí realmente con toda la autoridad la presidencia de la Suprema Corte de Justicia y todo el mundo lo reconoce de esa manera. Yo era un presidente de la Suprema Corte de Justicia. Pero desde yo llegaba, a mí había que darme el lugar correspondiente. ¿Y el de ahora no? Sí, pero el papel es distinto. O sea, hay un consejo del Poder Judicial que maneja los asuntos financieros y administrativos. Hoy en día, lo que le tocó a usted como transición en una reforma que fue realmente histórica. O sea, eso es indiscutible y son galones que están en su pecho y nadie se lo puede quitar. Es que esto es una entrevista abierta para los que decían que el doctor no hablaba. Míralo ahí hablando y duro. Eso fue un compromiso que hizo conmigo, Luis. Ah, muy bien. Johanna, mire, doctor. Ahorita le interrumpí, Johanna, no sé si tiene... No, era así sobre eso, ya tú le hiciste la pregunta. Bueno, el doctor la respondió él solo sobre el desempeño, ¿no?, del Tribunal Constitucional y qué pensaba él al respecto, pero la respondió la pregunta. Además, Dani, tú le preguntaste si iba la oficina de asesoría del doctor Suberoiza, va muy bien, ¿eh? Él como asesor ya no necesita más nada, ¿no es así, doctor? No es cierto, realmente no me puedo quejar. Solamente que está limitada a la asesoría y a la consultoría jurídica. No aparece el nombre de Jorge Suberoiza en ninguna instancia dirigida a ningún órgano del Poder Judicial. ¿Y cargo político le interesaría a usted, doctor, ser senador de Ocoa, por ejemplo? No, porque que yo creo que ya después de llegar a ser presidente de la Suprema Corte de Justicia, ya cualquier otra posición no es que la eche de menos. Pero yo creo que ya llegué a la posición cimera como servidor público, y 14 años y medio yo creo que es suficiente en una posición. Y anda con la corbata negra, usted no deja de ser abogado. Es azul. No, es azul. Yo dejé de ser abogado tan pronto asumí la posición de presidente de la Suprema Corte de Justicia, y lo dije, que no volvía más nunca a un tribunal, y de hecho, lo hice. No solamente le prohibí a mis 2 hijos abogados ejercer la profesión, sino que yo mismo asumí el compromiso de que cuando saliera de la Suprema Corte de Justicia no ejercía jamás la profesión de abogado. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Le deseamos éxito en lo personal, en la oficina, que siga produciendo para la familia. Así que gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Nos Dani. despedimos de Color Visión. Seguimos en Hoy Mismo la Super 7 hasta las 11 de la mañana.